Y yo puedo hablar del debate Bedoya-Grieve, Cornejo Chávez, o incluso debates como el de Fujimori y Vargas Llosa, ¿no? Que son verdaderos debates. La verdad es que lo que vi ayer fue otra presentación más, una presentación muy light, que además se confundió por el formato, los candidatos no estaban familiarizados, parece, con el sistema de las preguntas, se vio muy desprolijo que algunos candidatos, por ejemplo, no supieran qué preguntar, se notó que, por ejemplo, en algunos casos pensaron la pregunta en el momento, y en otros casos, como el de otro candidato, las preguntas no le hacían ecos, sino simplemente él seguía un formato escrito. Ujú. Entonces, la verdad es que debate, muy poco se vio, ¿no? Ahora, como te preguntaba, ¿viste algún ganador, algunos que sobresalieron o quizá empezamos por abajo si es que viste algún perdedor? Yo vi dos perdedores, como te decía, fuera de micrófono. Bueno, Castañeda claramente ya es un candidato que, incluso por el trato que le dieron los demás, yo lo comparaba en mi página de Facebook con el Deportivo Municipal, ¿no? Un equipo que todos lo quieren porque es Yo soy hincha del inofensivo, Muni. ¿no es cierto? Entonces, claramente sin ofender al exalcalde, todos lo trataron con amabilidad porque ya se nota que está más pensando en cómo se llevan los votos de él para la segunda vuelta que en como un contendor firme. Pero el que me decepcionó realmente sobremanera fue Ollanta Humala. Porque, por ejemplo, tú vas a entrevistar en pocos minutos a Javier Díaz Canseco, que es un extraordinario polemista. Pero yo me imagino que Javier ayer habrá estado llorando de la vergüenza de que el líder de la izquierda peruana haya tenido que leer robotizadamente no solamente sus argumentos, sino las preguntas. O sea, él tenía las preguntas que no sabía y las respuestas que no se le habían hecho todavía. Y el señor no le entraban balas, le preguntaron varias cosas directas sobre temas políticos que tenía que responder y el señor no respondió. Entonces yo, por ejemplo, te puedo decir que yo he hablado con alguna gente esta mañana de algunas zonas marginales y me dicen que les ha decepcionado terriblemente el comportamiento de Ollanta, que además se imaginaba que Ollanta Humala iba a ser la versión reivindicativa de mucha gente que esté en extrema pobreza. Yo no vi absolutamente nada de eso y más bien vi un Ollanta haciendo una apología del Banco Mundial, citándolo como la palabra santa, y creo que dista mucho del Ollanta que justamente podría estar justificando el porcentaje que tiene ahora. ¿Cuál crees que haya sido la idea detrás de esa estrategia y si crees tú que eso le va a reducir los votos? Bueno, es que el problema es que él está pensando en el segundo gol antes de hacer el primero. Ujú. Él está pensando en la segunda vuelta. O sea, ¿crees que la estrategia ayer La fue estrategia pensando fue en la eso, segunda sin vuelta? duda. Sí, O sea, sin fue duda. ver cómo suavizo el voto para la segunda vuelta y desde ahora ir haciendo el camino para eso. Pero el segundo gol hay que hacerlo después del primero. Él todavía no ganó la primera vuelta. Yo te quiero decir, como también te decía fuera de micrófonos, yo no creo sinceramente que haya una diferencia de más de 4 puntos entre Ollanta y Keiko y Toledo, ¿no? Y la verdad es que esos 4 o 5 puntos se pueden revertir en 5 días sin ningún problema. Miremos lo que ocurrió en el caso de la Municipalidad de Lima, que una semana antes a algunas encuestadoras le daban 14 puntos a Susana Villarán y terminaron peleándose los votos en mesa. Entonces, yo no apostaría que el electorado peruano es un electorado cautivo. Yo no creo, por ejemplo, que Ollanta Humala tenga el voto duro que sí tiene el fujimorismo, que ha mantenido el 20% más o menos, más o menos en toda la campaña. El voto de Ollanta es un voto que perfectamente Se puede puede mirar a mover. PPK, la fragilidad del voto humanista. ¿Te parece entonces que Humala no está asegurado? No quiero ni imaginar la chilla de la izquierda peruana si es que finalmente no se cuela en la segunda vuelta. Van a aclamar cualquier... Bueno, yo me imagino que van a hablar de fraude, por supuesto, como siempre se dice, ¿no? Pero es una chilla, como tú dices. Cualquier persona seria sabe que en el Perú hablar de 7 puntos según una encuestadora no es nada. Además, insisto, por ejemplo, yo sostengo que el voto del fujimorismo tiene un voto escondido que va entre 3 y 5%, y vamos a ver qué dice el 10 de abril. Yo creo que el voto del fujimorismo va a estar alrededor del 27-28% el 10 de abril. Estamos haciendo, por supuesto, especulaciones. Si no sale así, tampoco se me tiren encima. Pero yo creo que, y lo propio Humala lo dijo ayer, las encuestas son solamente una fotografía, y habrá que ver qué es lo que se dice el 10 de abril. Ahora, volviendo al debate, ¿quiénes crees que hicieron una buena gestión si es que se puede hablar de algunos ganadores? Quedarían pendientes PPK, Toledo y Keiko. Yo a Toledo lo vi bien, fue de menos a más, como dicen algunos analistas. Tuvo algunas salidas inteligentes y salameras, como por ejemplo la alusión a Madre Mía cuando le habló a Ollanta Humala, en el round 12 y tiene que meter un knockout, ¿no? No lo metió, ¿no? Y en el caso de Keiko Fujimori, mira, el PPC, a ver, voy a seguir perdiendo amigos, pero lo voy a decir. El PPC, cuando se suma un proyecto, es para hacerlo perder.
Eso es así. O sea, cuando se sumó al belaundismo en los años 80, se sumó para traerse abajo el gobierno. Y el PPC jamás ha sido un socio interesante para ganar elecciones. Eso no es solamente un síndrome de Lourdes Flores, es un síndrome del partido en general que no ha podido despercudirse de su vieja imagen de ser un club de abogados ricos, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, no le da la talla para pelear con la izquierda. Sí le da la talla, por ejemplo, el fujimorismo, que es un movimiento tan avesado como el que podría enfrentar contra Humala, y me parece que Perú Posible también tiene un nivel de organización suficiente para dar la pelea. Yo lo veo ya en términos estratégicos. Ahora, en términos de votación nunca se puede saber en el Perú. Yo presumo que PPK no va a tener el fuego para llegar a la segunda vuelta, pero en una de esas hay una corrida de votos en los últimos 2 días y lo vemos en la segunda vuelta. Veo entonces que podríamos concluir que después de este debate, más bien lo único que hemos definido es que no hay nada definido y que esta última semana todo puede cambiar y todo se puede revolver. Porque me acabas de plantear que ni siquiera Humala está metido de lleno en la segunda vuelta desde tu punto de vista. Creo que claramente Castañeda sí está fuera. Ok. ¿No? Creo que Castañeda está fuera. Eso incluso antes del debate se podría decir. Sí, pero yo creo sinceramente que debió ser entre 4 el debate, porque ya entre 5 se va diluyendo, hay que sincerar un poco las cosas. Yo creo que Castañeda está fuera del cuento. Yo creo que, por ejemplo, sería una medida muy audaz de parte de algunos de los grupos que están peleando, que le ofrezcan a Castañeda un premierato, por ejemplo, ¿no? Y tratar de armar una alianza en los últimos días, una cosa así. En política hay que ser audaz, eso lo sabemos por Alan García, acaba de ser un gobierno anti-Alan García, y por eso le ha resultado tan exitoso. Y entonces yo creo que hay que buscar cosas de ese tipo, pero no lo veo claro todavía. Me parece que sí las primeras opciones las tienen, aunque le duela a mucha gente, Ollanta Humala y Keiko Fujimori, ¿no? Para pasar. Y creo que esa segunda vuelta sí plantearía claramente una suerte de divorcio, un aquarium, para plantear realmente qué queremos hacer a futuro con el país. Porque ahí sí estamos hablando, a diferencia de la lucha anterior entre Alan y Humala, hablar del fujimorismo contra el nacionalismo sí son 2 visiones completamente diferentes. Una última, yo quería terminar. ¿Qué podemos entender por la manera como se comportó Ollanta Humala en el debate? Es decir, siempre contestando, leyendo, siempre ceñiéndose a un guión preestablecido. ¿Qué se podría deducir de ahí? ¿Hay algo que leer entre líneas o simplemente fue su manera de no responder a nadie? Te lo voy a decir siendo bien pensado y mal pensado, ¿de acuerdo? Siendo bien pensado, van a decirte que él jugó al ganador, al que no quiere entrar al debate y a que los demás me ataquen y yo no les respondo. Un poco lo que jugaba Fernando Belaúnde cuando ganó sus campañas electorales. Siendo mal pensado, entre los cuales me incluyo, creo que hay una ausencia de ideas de fondo de parte del comandante y además hay un ocultamiento de un plan en la sombra que no está tan en la sombra. Es un plan que ya lo tienen escrito, que habla de estatizaciones, control de la prensa y todo lo demás, y que después cuando vinieron sus asesores externos, le dijeron, ese plan que ya está escrito, vamos a esconderlo un poquito y hablemos de otra cosa, y mediaticemos ese plan. Pero lo que está en el plan y que está en la internet es lo que realmente el humanismo va a hacer, y eso no me cabe ninguna duda. O sea, yo ayer vi a un Humala demasiado falso, si quieres que te lo diga así. O sea, demasiado derechista, demasiado pro Banco Mundial, demasiado pro empresarial. Ahora, y si volvemos al tema de Brasil, ya este apoyo de Brasil, ¿el plan de gobierno planteado por Gana Perú por Ollanta Humala es parecido a lo que hizo el PT cuando llegó al poder en Brasil? Yo creo que es más parecido a lo que Chávez está haciendo en Venezuela. Si quieres que te lo diga ¿Y cómo así. queda entonces esa teoría de que es Brasil ahora quien mira a Humala y ya no Chávez? Sí, es que los dos lo miran. Lo que pasa es que Brasil es diferente que Venezuela. En Brasil, que es un país próspero, que está súper insertado en la globalización, tú puedes ser el mismo Chávez o el mismo Fidel Castro y no puedes hacer demasiados cambios porque es un país que ya está muy insertado en el mundo. Pero si tú estás en un país como el Perú, donde hay 10 millones de pobres, de muy pobres, ¿no? De los cuales hay 5 millones que no tienen ni siquiera servicios de agua potable y saneamiento, el discurso es distinto, el discurso de Humala cala muy bien, ¿no? Ahora, cala muy bien porque esas son personas que no tienen la capacidad de ver más allá que la solución inmediata del problema. El fujimorismo, por ejemplo, eso lo explotó muy bien en la década del 90, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tú, cuando haces populismo, lo haces para ganar capital político, para hacer otros cambios. El tema es
¿Cuáles son esos cambios radicales que requiere el Perú? Que yo creo que los requiere. Una cosa son los cambios que propondría Humala y otros cambios serían los que propondría, por ejemplo, una Keiko Fujimori, según lo que veo de los planes de gobierno que he revisado. ¿No es cierto? Pero creo que la experiencia brasileña no es repetible en Perú por las condiciones básicas estructurales de las economías. Pero no es la del única país. opción, Keiko, para ganarle a Humala, ¿verdad? Por supuesto que no. Yo insisto, creo que Toledo también tiene la misma opción y podría ser una opción interesante en términos incluso de organización. Lo que pasa es que hay que ver cómo la gente percibe al Toledo inseguro que yo vi ayer, ¿no? Yo vi un Toledo que por momentos balbuceaba, inclusive en una entrevista que se le hace después, él dice, nosotros somos una opción de centroizquierda, ¿no es cierto? Si es centroizquierda, yo imagino que está emparentándose con el Que movimiento ese ha de sido Susana su Villarán, problema, pues ese ha ¿no? sido su problema. No ha sido definido durante la campaña, Bueno, ¿verdad? es que- Ha estado moviéndose. Pero la centroizquierda lo ocupa Fuerza Social. Sí. Y uno de sus más importantes líderes es uno de mis maestros, que es Henry Pease, que lo vas a tener también entrevistado. Y Henry Pease es un connotado líder de la izquierda más tradicional del Perú. Entonces, su visión no está definida y más es indefinido. Y entonces, Quiere abarcar mucho quizá y está apretando poco. La última, ese 20 o 30% que él tiene el voto ahí todavía no definido. ¿Crees que este debate lo ha ayudado a definirse o al revés? ¿Crees que están ahora más en duda y tienen que esta semana para decidir? creo que algunos, yo te lo voy a decir así, creo que algunos, no sé de números, pero creo que algunos se han definido mejor con el debate y otros que estaban definidos se han desdefinido, porque se han vuelto confusos. ¿De Tal acuerdo? cual. Porque han perdido el charme, la vinculación con el supuesto líder que tenían. Y eso pasa para los 5. No te quiero adelantar de cuánto es el porcentaje de indefinidos que hay ahora. Lo que sí pienso es que vamos a tener porcentajes muy diferentes el 10 de abril y los votos escondidos van a saltar y van a dar una sorpresa. Esa es mi percepción. Excelente, Eugenio, te agradezco No, mucho. por favor, cuando quieras. Muchísimas gracias. Entonces, un poco del análisis pues, de este debate y lo que se espera, ¿verdad? Hay poco definido. Vamos a tener que esperar esta semana entonces ya los resultados del domingo 10 de abril. Hacemos una pausa y venimos.